queridos amigos y amigas. Espero que la estén pasando bien hoy domingo. Y estaré hablando de la moneda de 1943S, el Lincoln Cent de acero, que muchos de ustedes tienen en su colección. Por favor, hagan un esfuerzo en ver el video completo para que puedan entender que no es cualquier moneda que va a tener ofertas impresionantes. Deben tener un grado y ciertas características que lo hacen tener cierta demanda de parte de los coleccionistas. Si todavía no se ha suscrito al canal, espero que hoy lo considere. Es completamente gratis y favor de activar la campanita para que reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. Pues le diré que la compañía Great Collection está subastando actualmente una moneda de 1943S, el Lincoln Cent, que es de acero en grado que se considera gem alto, muy buscado, certificado por PCGS y calificado como MS68 más. Y cuando ha sido aprobado por CAC con una etiqueta verde, entonces se considera de mucho más valor. También tiene pedigrí de la famosa Red Copper Collection. Sé que muchos coleccionistas e inversionistas estarán pendientes de esta subasta. Deben tener en cuenta que esta subasta cerrará el domingo 29 de enero del 2023 a las 8:55 p.m. hora del este. Bueno, al yo preparar este video que empecé ayer, hubo 37 ofertas que ascienden a $6,750. Estoy segura que esa cantidad ha subido, pero todavía les resta varios días para nuevas ofertas adicionales. Muchos desconocen el por qué Estados Unidos produjo estas monedas de acero durante ese año de 1943. Pues le diré brevemente que en la guerra en todo el mundo, el gobierno de los Estados Unidos buscó formas de disminuir la carga económica que sentía por los ciudadanos promedio. Entre las muchas otras formas mayores y menores de hacer esto, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos cambió la composición del centavo de un planchet de cobre a una versión más ligera, que era el de acero recubierto de zinc. Esto no solo ahorraría el material de guerra necesario, o sea, un total combinado de 8,094 toneladas de cobre y 100,000 libras de estaño en todas las instalaciones de la Casa de la Moneda, sino que también aliviaría la carga financiera de producir las monedas físicas necesarias para financiar esta guerra. De hecho, el acero costaba para ese tiempo solo $34 la tonelada métrica, mientras que el cobre se fijó a un precio de $265 la tonelada métrica durante toda la guerra. Así es que hay una diferencia bastante grande. Y la Casa de la Moneda de San Francisco, bueno, ellos acuñaron 191,550,000 centavos de acero durante 1943. Bastante, ¿verdad? Este tipo de moneda es aún un poco más raro que los producidos por la Casa de la Moneda de Denver y Filadelfia. Por su novedad y escaso valor, parece que muchos fueron recolectando por el público en general. Sin embargo, la moneda que yo estuve hablando al principio de este video, que se ofrece aquí en un grado especialmente alto, MS68 más, eh, eh, también entiendo de que existen otras monedas que tuvieron impresionantes ofertas que después les voy a estar mencionando. Bueno, ¿por qué no mencionárselo ahora? Tal como en febrero y marzo del 2021, dos de estas monedas se llegaron a vender, una en $15,500 y la otra en $19,500. ¡Wow! Aunque esos precios fueron muy impresionantes y eso fue para el 2021,
Sabemos, amigos y coleccionistas, que las cosas pueden cambiar, como fue una venta reciente en una subasta del evento que se llama Funds US Coin en el 2022, que se llegó a vender una moneda de esta, el mismo grado de MS-68 más, por una cantidad menor, bastante menor que las anteriores, por $3,840. También es bastante, está completamente disminuido, ¿verdad? Y por favor, presten atención cuando yo hablo de las condiciones o grado de todas estas monedas que menciono, en especial cuando menciono las impresionantes ofertas que muchas de estas monedas han adquirido. Y bueno, las monedas deben de tener unas características. En este caso, la moneda debe estar completamente brillante, bueno, sin signos de óxido, ni los puntos comunes de corrosión del zinc. Esta moneda en particular está prácticamente como acabado de salir de la casa de la moneda, sin desgastes de circulación. Bueno, la única característica negativa es una pequeña marca en el lado reverso de la moneda donde está la N, donde dice cent. Pero con el tiempo estas monedas cambian drásticamente su color, muchas veces de gris y algunas muy oscuras, casi negro. Y todo esto se debe a la corrosión del zinc que pudiera tener y el ambiente donde se almacena dicha moneda. Bueno, este detalle lo menciono porque a veces no ven el video completo y me dicen que tienen la misma moneda, y cuando me muestran imágenes por medio de mi Instagram, no son iguales. Por lo tanto, amigos y amigas, por favor, yo sé que a muchos de ustedes les interesa saber sencillamente los precios, pero el conocer sus características del por qué algunas monedas son más valiosas que otras llega a ser importante. Recuerde que si usted desea leer más sobre ciertos detalles que estuve hablando, los animo que vayan a la cajita de información aquí abajito del video, donde también les dejo el sitio web de greatcollection.com, y verán diferentes links de sitios web numismáticos, entre otra información. Si les gustó este video, espero que me den un like, un dedito arriba, que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales, y si desean enviarme una carta, bueno, para saludarme, orientación, asesoría, o enviarme alguna donación, aquí les dejo mi dirección. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.